agradezco a todos el que estén aquí acompañándonos. Es un tema muy interesante, el tema de veo por aquí a Juan Antonio, que él sabe mucho de este tema de la conciliación prejudicial, pero bueno, básicamente hablaremos del procedimiento para llevar a cabo una conciliación prejudicial. Espero no nos abandone el licenciado Alcántara y tenga a bien hacer algunos comentarios alusivos a la realidad de cómo se está llevando a cabo esta conciliación. También quiero agradecer y reitero el que nos acompañe mi grupo de la Facultad de Derecho, a quien evidentemente le imparto clases lunes, miércoles y viernes en este momento. Bueno, esta es la vía por la cual los estaré acompañando. Me voy a permitir compartir, no sé si me puedan hacer coanfitrión para compartir una presentación. Listo, maestra. Gracias. Me parece que aquí ya la podrían estar visualizando, ¿es correcto? Es correcto, maestra. Bueno, aquí un poco para no perdernos. Bueno, el tema del día de hoy es que yo no los veo. Ok, ya. No los veo a todos, pero bueno. El tema a abordar el día de hoy es la conciliación prejudicial en nuestro sistema de justicia laboral mexicano. En la imagen que tuve a bien colocar en esta presentación se ve a una persona que está con dos alternativas, tanto acudir a conciliación o acudir al tribunal, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un conflicto en materia del trabajo, pues decimos, me voy a ir a juicio, pero bueno, ahora con la reforma constitucional y a la ley reglamentaria, donde nos advierte la normativa y nos prevé que debemos de acudir a una instancia de conciliación previa a juicio, pues es que debemos de conocer este procedimiento y de llevar a cabo el mismo para acreditarlo y poder comparecer a juicio. En ese sentido, la normativa mexicana establece la obligación de los trabajadores y empleadores de asistir a una audiencia de conciliación antes de iniciar un juicio ante los tribunales laborales. La etapa de conciliación es obligatoria, sí, pero no la decisión de llegar a un acuerdo. Este va a depender únicamente de la voluntad de las partes. Pero, ¿qué vamos a entender por conciliación laboral? Este va a ser un acuerdo. La conciliación en materia de trabajo es un acuerdo que tiene la finalidad de solucionar los conflictos laborales entre el trabajador y el patrón sin necesidad de llegar a un juicio. En algunos espacios he escuchado que se dice que es mejor llegar a un buen acuerdo, a un mal acuerdo, dice, a ver, recuérdenme por ahí cómo dice el dicho, porque lo copié, pero no me lo sé, ya se está riendo de mí Juan Carlos, en el sentido de un mal acuerdo a un mal pleito, ¿no? O a un gran pleito, o a un pleito muy largo. Bueno, aquí el punto tampoco es llegar a un mal acuerdo, eso sí quiero que a todos nos quede
Claro, el acudir a la conciliación no quiere decir que nosotros vamos a llegar a un mal acuerdo, quiere decir que vamos a llegar a un acuerdo con la finalidad de solucionar un conflicto y que no lleguemos a juicio. Pero también analicemos que para llegar a este acuerdo, ambas partes necesitan tener cierta voluntad y también ser un poco responsables de lo que ahí se va a pactar. Ser realistas también. En algunas ocasiones vemos a unos patrones y a unos trabajadores muy renuentes a llegar a un acuerdo. Puede que estén conscientes que no les asiste la razón, pero aún así niegan el ceder, niegan el pagar. El trabajador a veces pide cuestiones que podríamos explicarle que conforme a derecho no le son aplicables. En algún momento tenía una persona que llevaba menos de un año y la ley, bueno, prevé que el patrón no podrá acatar el laudo de reinstalación si se tiene menos de un año y él quería ser reinstalado. Entonces, muchas veces también es parte de que los conciliadores tengan facilidad de palabra, facilidad de argumento para poder gestionar o poder facilitar la comunicación entre las partes, porque es en la conciliación donde va a llegar el trabajador y va a hacer valer sus pretensiones, pero también el empleador podrá argumentar ciertas excepciones, ¿no? Para, una vez mediado ello, pues poder llegar a un acuerdo y que ambas partes se vayan conforme con este acuerdo. Entonces, es un acuerdo que nos tiene que dejar conformes tanto al patrón como al trabajador. ¿Y cómo vamos a iniciar un procedimiento de conciliación? ¿En qué consiste este procedimiento de conciliación prejudicial? Nosotros, conforme a la siguiente infografía, lo dividimos en varias etapas. Sí quiero hacer alusión en esta clase que vamos a basarnos en un despido injustificado para poder ejemplificar las diversas fases del procedimiento de conciliación. La primera, y lo voy a manejar de forma general y luego vamos a explicar una por una, se habla de una solicitud de conciliación, solicitud que ya diremos más adelante podrá ser presentada por ambas partes o por alguna de estas. Señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia, llevar a cabo notificaciones, y aquí tiene ciertas características la notificación, si va a estar a cargo del trabajador o de un funcionario, el desarrollo o la celebración de la audiencia, qué vamos a visualizar o qué hemos visualizado o cuál es la realidad ante llegamos a la fecha de la audiencia, acudimos al centro y qué pasa. Hay diversos supuestos. Hay supuestos donde comparecen, donde no comparecen ambas partes. Hay otro supuesto donde no comparece una de las dos partes y hay el otro supuesto donde comparecen ambas partes, pero se tiende a tener dos resultados, ya sea la celebración de un convenio o la emisión de una constancia de no conciliación. Entonces, en cuanto al primer punto, el inicial, que es la solicitud de conciliación, entendamos que esta va a ser presentada por una de las partes interesadas. En el despido injustificado que nosotros estamos viendo ahora, eh, o que estamos manejando para esta hipótesis, que es de la, ¿quién estaría acudiendo? ¿Quién haría la solicitud si se trata de un despido injustificado? Quizá quien tiene mayor interés es el trabajador. Entonces, pongamos que es el trabajador el que va a ir al centro, ya dependiendo de la competencia, al centro federal o a uno de los centros locales. Yo aquí les pongo de información, bueno, la imagen de varios centros. El Centro de Conciliación Laboral de Michoacán, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encuentra en Doctor José María Bertis 211 en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y la figura también del logo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, pero el de la Ciudad de México se encuentra en Doctor Andrade, muy cerca del federal, y en algunas ocasiones llega a haber cierta confusión. Por ello, que cuando nosotros ingresamos a la página del centro de la Ciudad de México, la primera, ahorita se los voy a proyectar, la primera imagen es
si nosotros bueno, la primera parte del cuestionario es señalar si nosotros trabajamos para alguna rama de la industria. ¿Por qué? Porque si es así, es competencia federal y estamos en un error acudiendo al de la Ciudad de México. Entonces, es una forma de aclarar, son videos, la verdad, que ayudan mucho a la persona que está llevando a cabo la solicitud, pero bueno. eh, Seguimos con la primera etapa, la solicitud de la conciliación, y esta se dice que puede ser mediante comparecencia personal del interesado, mediante un escrito firmado por el interesado, en este caso el trabajador, el cual deberá de acompañar con una identificación, y vía electrónica mediante un sistema que es creado para, por ejemplo, ahorita vamos a ingresar al de la Ciudad de México. Para esos efectos fue creado. La solicitud debe contener ciertos datos que quizá para un trabajador, ustedes ahora me dirán, levantan la mano si son fáciles de recabar o no son fáciles. La solicitud, reitero, debe de contener el nombre, el CURP, identificación del trabajador. Creo que esto todo trabajador lo podrían, lo tenemos, ¿no? Pero luego nos dice, y el domicilio, y un domicilio dentro del lugar de residencia del centro. Hay algunas complicaciones porque yo podría decirles, mucha gente del Estado de México viene a trabajar a la Ciudad de México, la empresa está en la Ciudad de México, tendría que litigar su asunto en la Ciudad de México, pero no sé si tienen un domicilio en la Ciudad de México. Podrían conseguir uno, luego eso es lo que hacen las partes, o señálale el de la persona de confianza o abogado, para esta instancia no se requiere, pero, pero bueno, necesitamos un lugar dentro de la residencia del centro al que vamos a acudir. Esto para recibir notificaciones, aunque también nos va a facilitar el notificar al trabajador mediante un buzón electrónico que le será asignado en el momento en el que acude. Y digo en el momento en el que acude porque aunque la solicitud fuera por vía electrónica, como es nuestro tercer supuesto, se le pide al trabajador que acuda a ratificar la misma. Se le dan 3 días para que éste vaya y ratifique. Siguientes datos que tendrán que recabar sería el nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se va a citar, es decir, la contraparte, el citado, que será la empresa. Y yo ahí les diría, mucha gente dice y me ha comentado, es que la empresa se llama así, pero tiene un logo afuera diferente, pero en el recibo de nómina viene diverso, pero mi jefe directo es tal persona. Entonces, nosotros tendremos que señalar, y eso sí es muy importante, a todos las personas que entendamos como responsables de ese centro de trabajo. ¿Por qué también es importante? Porque cuando nosotros si llegamos a ir a juicio, hay una jurisprudencia que nos dice, debes de agotar la etapa conciliatoria con todas las personas que pretendes demandar o que haces valer en tu escrito de demanda. Si en mi escrito de demanda yo pongo 5 demandados, pero solamente concilié con uno, lo que va a hacer el tribunal es regresarme a la etapa conciliatoria para que agote esa conciliación prejudicial con todos los codemandados. Entonces es muy importante señalar, pero también nos pide el domicilio de esta empresa para efectos de notificación. Es importante señalar que si el trabajador ignora el nombre del patrón o la empresa, bastará con señalar el domicilio donde presta sus servicios. ¿Por qué? Porque la persona al ir a notificar se va a entender o va a llevar a cabo la notificación con quien se manifieste ser responsable de ese centro de trabajo. El objeto, y por último, se requiere que señale el objeto de la cita a la contraparte. En cuanto al objeto, pueden ser diversos. En algunas ocasiones, o en la mayoría, podemos hablar del despido injustificado, donde se va a reclamar o se va a pretender una reinstalación o la indemnización, pero también pueden ser prestaciones o puede ser terminación de la relación laboral. Ya lo iremos viendo. No todo es un despido injustificado. Yo les pongo el ejemplo de sigo trabajando, pero no me
cumplen las condiciones de trabajo, no me pagan mi salario en los términos convenidos, en el lugar convenido, o son omisos en pagarme ciertas prestaciones, el aguinaldo, vacaciones, y yo lo que quiero es ir reclamar estas o el pago de estas, pero no se ha terminado la relación de trabajo. Entonces, para mejor para que tengan una mejor alusión a lo que estoy hablando, me di a la tarea de llevar a cabo unas capturas del siguiente. Aquí tienen el link, pero es de la página del Centro de Conciliación de la Ciudad de México. Y bueno, en una primera instancia nos dice lo que ya les comentaba. Un texto informativo dirigido a la persona trabajadora donde se le dice que el siguiente cuestionario tiene como objeto identificar correctamente el centro donde debe de presentar su solicitud. Y le dice, el centro correcto para atender tu asunto lo llamamos centro competente. Y obedece a la ubicación del trabajo o bien a la competencia dependiendo de la actividad que realiza esa empresa, ¿no? Puede ser local o federal. Si continuamos leyendo, ya nos hace la explicación de una instancia federal, de una instancia local, y nos dice que cada entidad federativa, por cuanto hace a lo local, deberá contar con un centro, ¿no? Dice que algunos están divididos en sedes para atender los conflictos que surgen en esa demarcación. Así, el lugar de trabajo y la actividad económica de la empresa nos van a permitir identificar la competencia. Posteriormente, nos hace este cuestionamiento de si la actividad principal del patrón es alguna de las ramas de la industria previstas en la Constitución y en la ley de la materia. Si nosotros no, eh, no señalamos alguno de estos, quiere decir que nuestra materia no es la federal y estamos ciertos en que es materia local y en este caso de la Ciudad de México. Entonces, el último de estos rubros es el de ninguno de los anteriores. Si le damos ahí, nos va a mandar a la siguiente fase dice datos de la solicitud. Aquí nos pide la fecha de conflicto. Y yo les pediría que anoten como fecha de conflicto el 21 de septiembre, es decir, el día de ayer. Imagínense que el día de ayer fue despedido el trabajador. El día de hoy corren los términos para presentar una demanda. Vayan pensando porque les voy a preguntar cuándo prescribe el término de manera general para presentar la demanda. Imagínense si estamos en una de las excepciones de la conciliación prejudicial y podemos ir directamente al tribunal, ¿hasta qué fecha tendríamos para ir? Y luego nos señala el objeto de la solicitud y aquí podemos llenar diversos, un despido o pago de prestaciones, ¿no? O alguno, podemos poner varios o uno de estos. Si pasamos a la siguiente etapa, veremos que nos pide datos del solicitante. ¿Quién es el solicitante? El que pide que se lleve a cabo la conciliación. Normalmente es el trabajador y al trabajador como persona física se le va a pedir su CURP, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, entre otros datos. Una vez recabados los datos del solicitante, pasamos a los datos del citado. Y aquí nos dice y pregunta si tenemos un recibos de nómina oficiales que tengan un número de seguridad social. Podemos dar que sí o que no y agregamos a los citados. Aquí podemos agregar diversos, uno o más. Una vez validada esta información, pasamos a la breve descripción de los hechos. De si se trató de un despido, cómo fue el despido. A mí me gusta, pero quizá no valdría la pena tanto abundar, señalar muy detalladamente cuándo ingresó el trabajador, qué tipos de conflictos hubo previo al despido, cómo se dio el despido. Es muy importante señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? ¿Quién lo despidió? ¿Dónde lo despidió? ¿Cuándo lo despidió? ¿Qué palabras utilizó para el despido?
Eh, pero bueno, a veces en la narrativa, y aquí creo que todos podemos tener la razón, a veces todos presenciamos un mismo hecho, pero al momento de narrarlo, cada quien da su versión muy diferente, ¿no? Pero bueno, coincidir y ser muy puntuales en circunstancias de modo, tiempo y lugar, eso nos va a ayudar. Aunque no estamos en un juicio, estamos en una instancia administrativa. Entonces, ya cuando vayamos a un juicio, si es que no llegamos a un arreglo conciliatorio, ahí sí ya más orientados con un abogado, señalen y perfeccionen su narrativa. La segunda etapa, por llamarlo de alguna manera, es o el señalamiento de la hora y fecha para que se lleve a cabo esta audiencia. No debe de superar o no debe de pasar de 15 días, de los 15 días siguientes. A ver, anótenme aquí en el chat para ver qué tanto van participando. Si ayer nos despidieron, hoy acudimos al centro. ¿Cuándo sería la fecha máxima para llevar a cabo nuestra conciliación? ¿Quién quiere participar? Mm, ¿Tai? Bueno, es que yo tenía entendido que era máximo 8 días según la página. No, la ley nos habla que deberá de señalarse la audiencia de conciliación dentro de los 15 días siguientes. ¿Pero qué página está checando usted? Bueno, yo me metí en una del estado de Hidalgo porque me llegó como un asunto, pero que corresponde a Hidalgo. Entonces me Ah, metí ok. en esa. Si quiere, escríbame en chat privado, pero le voy a dar el fundamento. Lo encontramos en el artículo 684 numeral 4, que dice que al momento de recibida la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de la audiencia, la cual deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes. Entonces, Sí, gracias, entendemos que lo es una checo. ley federal, entonces aunque estuviera en una ley local o en una normativa local, no podría contravenir la federal, pero Sí, quizá lo vemos. claro. Sí, Esto es gracias. para la audiencia prejudicial. Entonces, es importante ver los tiempos, ¿no? No va a ser en más de 15 días. Luego nos dice, una vez que se señala la fecha, a ver, vamos a ver para que anotemos también cuándo sería bueno tener esta audiencia. Por ejemplo, si lo dejamos para el 8 de octubre, ¿estamos dentro del tiempo? Sí, Lick, estamos dentro del tiempo. Marta Cecilia dice que sí. Entonces lo dejamos para el 8 de octubre. Hay que ir anotando porque luego ejemplifico y para no perdernos. 8 de octubre lo despidieron el 21 y acudió al centro el 22. ¿Sí? Nos dice que la notificación al trabajador se va a realizar en el momento en el que hace la solicitud de la conciliación. Les reitero, si nosotros vamos y solicitamos esta conciliación, pues ya estamos en el centro. Se va a emitir los citatorios y en ese momento se nos entregan a nosotros trabajadores para darnos por notificados. Vamos a conocer la fecha en la que se va a llevar a cabo. Y miren, aquí tengo denme un segundo, un citatorio. Se los voy a compartir.
A ver, como que no me dejó compartirlo, pero se lo compartí a Antonio Alcántara. Si está por aquí, nos puede él, aunque demore un poquito meterlo en el chat, le agradecería, Juan Antonio. Se lo mandé por su WhatsApp. Sí, maestra, ahorita lo ingreso a la presentación. Entonces, si ustedes lo pueden, lo ven y lo visualizan, se van a percatar que en este citatorio ya viene, o si me dan 3 segundos, a ver si. Para hacerlo más práctico. A ver, puede que ya se los haya compartido en el chat. Entonces, si gustan abrirlo, podrán advertir que señala asunto, audiencia de conciliación, fecha de la emisión, la fecha en la que acudió el trabajador. Solicitante, viene aquí el nombre. Citado, viene testada la empresa. El objetivo nos dice despido, pago de prestaciones, rescisión de la relación de trabajo y se señala un número de identificación único. Este número va a ser asignado, como lo vemos en la diapositiva, por personal o autoridad del centro de conciliación. Y será llevada a cabo la notificación para la celebración de la audiencia, donde dice que con fundamento en el último párrafo del artículo 684C y la fracción segunda del artículo 684, fracción primera, se va a señalar fecha. Nos dicen dónde está el centro y aquí es muy importante que dice, la audiencia será presidida por una conciliadora y que va a mantener en todo momento los principios de conciliación, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, legalidad, equidad, buena fe, información, honestidad y confidencialidad. También nos dice qué va a pasar en caso de no comparecer, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta este punto tenemos que se van a llevar a cabo 2 notificaciones a través de 2 citatorios, uno dirigido para el patrón y uno dirigido al trabajador. El del trabajador será entregado por el centro al momento de que éste hace la solicitud y la notificación al patrón puede ser por 2 alternativas. Una, que también se le entregue al trabajador y que sea el trabajador quien conoce dónde está ubicado y quién, el centro de trabajo y quién es su patrón, quien vaya y lo entregue a la empresa, ¿no? O al que resulte responsable de ese centro de trabajo. Lo cual deberá de hacerse con 5 días de anticipación a la fecha señalada. Entonces, si dijimos